Saludos comunidad rugiente, emperrada e informada. Su amigo el bro, León Medina, mejor conocido como el tío emperrado del YouTube, les da la bienvenida a este nuevo video emperrado. La realidad tiene que cambiar. Estamos hartos de esta realidad llena de violencia, desigualdad, corrupción e impunidad. Y los cambios son lentos, pero se tienen que ir dando, porque si no, seguiremos sumidos en la misma miseria, en la misma porquería siempre. La realidad también es que no sabemos a ciencia cierta qué sucederá, qué ocurrirá y qué pasará si los cambios propuestos por algún grupo de poder van a beneficiar a la ciudadanía, al pueblo, a las masas. En este canal nos hemos declarado completamente de izquierda, por lo que desconfiamos de cualquier grupo de poder, de cualquier grupo político, que al final estos grupos de poder son creados siempre para beneficio de unos cuantos, de unas minorías. Sin embargo, como naciones-estado, tenemos que ir evolucionando conforme pasa el tiempo. Quienes no quieren un cambio, quienes evitan por todos los medios que existan cambios y transformaciones, son a los que consideran o se les consideran como conservadores, porque las cosas como están hoy en día o las cosas como están en la realidad, en el ahora, es como más les conviene a sus intereses personales. Por ello, cada que existe un cambio que no les conviene, que no les beneficia, intentan frenarlos, porque solo así mantendrían su estatus en esta sociedad completamente desigual. Entonces, en estos momentos de cambio en nuestro país, estamos sufriendo ese ataque de estos grupos de poder que están en contra de un cambio. No sabemos si ese cambio realmente nos beneficia a todos, pero de que es necesario un cambio, lo es. Todo cambio es bueno y correcto cuando nos sirve a la sociedad, al pueblo, para ejemplificar o para socializar o para politizar nuestra realidad, porque nos damos cuenta y somos conscientes de cómo vivimos, de lo que queremos y de lo que somos capaces de hacer cuando decidimos actuar activamente en la vida política del país. Quizás lo que el grupo de poder que se encuentra en este momento nos proponga, a muchos les parezca lo correcto. Al grupo opositor y a sus simpatizantes les parecerá una locura o una aberración, pero es necesario vivirlo, es necesario sentirlo y percibirlo y tener la noción de hasta dónde son sus alcances, porque solo así podemos vivir otra realidad a la que no estamos acostumbrados. Si esta nueva realidad no nos conviene, si esta nueva realidad no nos ofrece nada como sociedad, como ciudadanía, como pueblo, tenemos el derecho y la obligación también de exigir un cambio. Pero quien no nos deja avanzar, quien no nos deja vivir otra realidad, otra situación, entonces tenemos que rechazarlo por completo. Sobre todo, si son grupos de poder que conocemos que le han hecho mucho daño al país durante décadas. La Corte, como mencionaba en el video, pues mañana va a discutir lo de la reforma al Poder Judicial, pese a que la semana pasada se aprobó esta reforma en materia de inimpugnabilidad de las reformas constitucionales. Ya tendrá una ruta trazada si la Corte decide cambiar algunas modificaciones de esta reforma al Poder Judicial. Primero, de acuerdo con distintos constitucionalistas que trabajan cerca de nosotros y al mismo tiempo con la propia consejera jurídica, formalmente deberían retrasar la decisión dada la publicación en el Diario Oficial del cambio constitucional, en donde el artículo o el inciso 1 del artículo 61 de la Ley de Amparo hoy es constitucional. Ese es el primer tema, vamos a esperar qué dice la Corte hoy o qué dice el día de mañana. Segundo, si ellos insisten en decidir el día de mañana, yo creo que vale la pena, y esto es muy importante, que todas y todos sepamos que quien está cometiendo una falta es la Corte. Es muy importante que lo conozca el pueblo de México. Es decir, la Corte recibe un amparo de partidos políticos que no tienen personalidad jurídica. Primer problema para poder presentar estos amparos, porque son partidos políticos que en todo caso se rigen por las leyes electorales y en todo caso debería de ser ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Segundo, no podrían haberlo recibido por lo que decía la Ley de Amparo, pero ahora que es constitucional el que el amparo no puede ser parte de la revisión de una reforma constitucional, pues deberían tomar esto en cuenta. Y tercero, ya fue publicada la reforma constitucional.
Entonces, están legislando sobre una reforma constitucional. ¿A quién le corresponden las reformas constitucionales? Al legislativo, al constituyente. ¿Quién es el constituyente en México? Las 2/3 partes de la mayoría en la Cámara de Diputados, las 2/3 partes de la mayoría en la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos local. A ellos les corresponde cambiar la Constitución. Eso lo dice claramente la Constitución de la República. Lo que quiere hacer ahora la Corte es legislar, cambiar lo que ya es una resolución del constituyente. Es decir, la Corte se está sobrepasando sobre sus funciones. Yo no me quiero adelantar. Claro que tenemos un plan que no pone en riesgo nada. Tenemos, por supuesto, un plan, sea que decidan a favor o que decidan en contra. ¿Quién está provocando un problema constitucional? Porque ni siquiera le quiero llamar crisis, porque así le llaman nuestros adversarios. ¿Quién lo está provocando? La Corte. O sea, porque ahora resulta que la presidenta de la República dicen que está provocando una crisis constitucional. O sea, ¿cómo? De nuevo el recuento. El presidente López Obrador envía una reforma a la Constitución el 5 de febrero de 2024. Es parte de la discusión del proceso electoral. Se gana la elección. Y el número de diputados y senadores, esto es muy importante, lo decide el INE y el Tribunal Electoral a partir de una fórmula, a partir de quienes ganaron la mayoría y de una fórmula que está establecida claramente en la Ley de Procedimientos Electorales. Siguen el mismo procedimiento que se siguió en el 2021, en el 2018, en el 2015, porque ya ven que hablan de la sobrerepresentación, ¿no? Se siguió lo que dice la ley. Hay elecciones, gana la mayoría calificada el movimiento del que somos parte, el movimiento de la Cuarta Transformación. ¿Qué hace el Congreso? Abre una discusión de más o menos un mes en todo el país por si hay alguna propuesta adicional sobre la que envió el presidente. Llega el nuevo Congreso y vota la reforma constitucional. La Cámara de Diputados gana más de las 2/3 partes. La Cámara de Senadores gana 2/3 partes. Y luego la mayoría de los congresos estatales votan a favor de la reforma al Poder Judicial. Se valida la reforma constitucional en el Congreso, tal cual lo dice la Constitución, se lo envían al presidente López Obrador para que lo publique en el Diario Oficial de la Federación y lo publica el 15 de septiembre del 2024. Reforma constitucional publicada en el Diario Oficial siguiendo todas las reglas establecidas por la Constitución y las leyes. Y la Corte de pronto, con 8 ministros y ministras, quiere cambiar lo que decidió el pueblo de México, lo que decidió el constituyente. Todavía ayer el ministro Juan Luis González Alcántara dice, es que queremos una negociación. ¿Con quién quieren una negociación? ¿Con la presidenta? Si la presidenta lo único que hace es publicar en el Diario Oficial lo que decide el constituyente. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero el constituyente podría haber decidido otra cosa. Si ya es reforma constitucional, ya es parte de la Constitución. Y ahora es estos 8 ministros y ministras de la Corte, 8. Y uno de ellos que siente que tiene la atribución para cambiar la Constitución. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Quién está poniendo en duda la reforma constitucional? Un ministro de la Corte. Entonces, por eso yo nuevamente digo, vamos a esperar a ver qué dice la Corte y cómo votan. A ver si las y los 8 ministros, que no pueden estar por encima del pueblo de México, que no pueden estar por encima del constituyente, que está también representando al pueblo de México, deciden. Si votan todos a favor de el proyecto del ministro González Alcántara, que por cierto, en su casa fue donde se llevó a cabo la ilegal reunión con el presidente del PRI, ya dijo que él no estaba, pues sí, pero fue en su casa. Este ministro, que la verdad, con todo respeto, ¿dónde quedaron sus principios constitucionales? Esta persona quiere poner en duda la reforma constitucional. Bueno, vamos a ver qué dicen los 8. Entonces, vamos a esperarnos. Pero tiene que quedar muy claro que 8 ministros no pueden estar por encima del pueblo de México. Y que quien está
poniendo en duda la reforma constitucional, que ya es parte de la Constitución, no es la presidenta de la República, son los 8 ministros y ministras. Por eso yo digo que recuerden sus clases de derecho, que recuerden su formación y vamos a ver cuál es la votación. De cualquier forma, nosotros estamos preparados para una o para otra. Visto que principalmente las voces que han estado pues planteando cosas como se han atrevido, y aquí usted también lo ha mencionado, sobre la posible destitución, lo han dejado ver contra usted, a pesar de los 36 millones que la respaldan en la votación, la más alta de hecho en la historia de nuestro país. Todo esto se ha deslizado principalmente por medios tradicionales, principalmente, que respaldan a estas voces del conservadurismo, de la reacción a los cambios profundos, y también, hace un momento también lo comentaba, al margen de la negociación. Hoy salen diversos medios impresos donde le dejan el margen de la negociación. Casualmente también hay voces que a veces apoyan la reforma, a veces este zigzagueo que se menciona mucho o que se llegó a mencionar mucho con el expresidente López Obrador. ¿Qué le respondería a los que dicen tiene margen de negociación la presidenta, se le está ofreciendo esta oportunidad? En concreto, ¿qué le respondería, presidenta? Perdón por la insistencia, pero sí me gustaría su respuesta. No se puede negociar lo que ha decidido el pueblo y lo que ya es Constitución. Ya es parte de la Constitución la reforma al Poder Judicial. Véanlo al revés. ¿Qué ocurriría si en contra de la decisión del constituyente? O sea, critican el poder unipersonal, ¿no? Estos personajes. Sí los han leído, ¿no? Se dicen en contra del poder unipersonal que ejerció el presidente López Obrador y que ahora quiere ejercer la presidenta. Pero piden que la presidenta negocie algo que ya decidió el constituyente. Entonces, ¿cómo? Porque no se entiende. El pueblo de México tomó una decisión. La democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, lo dijo Lincoln. El 39 constitucional es claro sobre la soberanía. El 135 es claro de cómo se cambia la Constitución. Pero además, vean las encuestas. Ya lo dijo algunos que estaban en contra nuestra, Diego Valadez. Ya es Constitución, ahora vamos a trabajar para que entre todos y todas la elección de jueces, de las y los jueces, ministros y magistrados salga bien y participe muchísima gente. El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara pone en duda la posibilidad de decidir del pueblo. Es que es increíble. Es que no se han dado cuenta que México ya cambió. Durante toda mi campaña hablé de que estamos por construir el segundo piso de la cuarta transformación, que estamos viviendo un tiempo de transformación en México, que el pueblo de México apoya mayoritariamente. Dije, va a continuar la cuarta transformación y es tiempo de mujeres. Fueron las dos cosas que dije durante toda la campaña y que a la fecha sigo estableciendo. Pero por alguna razón, quizá porque afecta a sus intereses, hay un grupo que dice, no, es que esto no es democracia. O sea, ¿cómo no va a ser democracia elegir a jueces, ministros y magistrados? ¿No es democracia eso? ¿Pero el dedazo sí es democracia? O sea, el dedazo garantiza la autonomía del Poder Judicial, pero la elección del pueblo al Poder Judicial no garantiza la independencia. No sé si se fijan la contradicción de sus argumentos. Son argumentos que no tienen sustento. México se está transformando para bien. Claro, en la época de los 90, cuando gobernaba Zedillo, pues había un Fobaproa y el pueblo no estaba tan consciente y organizado como ahora. Pero eso no quiere decir que estuviera a favor. O cuando la Corte dijo que no se revisara el Fobaproa, eso no quiere decir que el pueblo estaba a favor de ello. Sencillamente, la Corte recibía instrucciones del presidente de la República. Bueno, hasta los de la Corte lo saben, más ellos. Pero ahora resulta que se va a quitar la independencia. Por eso, en mi toma de posesión, y lo dije antes, si hubiera querido la presidenta elegir a los ministros por dedazo, pues hubiéramos hecho una reforma como la de Zedillo, que se vayan los actuales ministros y la presidenta nombra a los nuevos. No estamos en eso, no estamos en el viejo dedazo, eso ya es parte del pasado. Ahora la democracia no es de las élites, es del pueblo, que es la esencia de la democracia.
No, fíjense la profundidad. ¿Quién va a elegir? El pueblo de México. ¿Qué tienen que cumplir quienes van a participar? Porque también es eso, ¿no? No es que van a llegar jueces, ministros, magistrados, que va a haber una crisis del Poder Judicial porque no tienen experiencia, no saben. Bueno, se pide 8 de promedio en la carrera, 9 de promedio en la materia. Para magistrados, magistradas, ministras, ministros, se pide experiencia. Hay una comisión que de manera pública va a hacer entrevistas. ¿Cuándo se había visto eso? Sí, ¿México cambió? Sí, sí cambió. Y eso es lo que quiere el pueblo de México. ¿Por qué tenemos el reconocimiento? Porque no hemos traicionado. Porque eso fue lo que yo me comprometí. No mentir, no robar y no traicionar nunca al pueblo de México. Y mientras no traicionemos al pueblo, el pueblo nos va a apoyar. Mientras estemos cerca del pueblo, el pueblo nos va a apoyar. Porque aquí no hay divorcio entre pueblo y gobierno, como era en el pasado. Entonces, la reforma al Poder Judicial es parte de este proceso de transformación. Hay algunos comentócratas que se burlan porque digo, esto va a ser ejemplo para el mundo. Y estoy segura que así va a ser.